Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Siempre es una buena oportunidad poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, en este lindo día, yo le quiero animar a que usted precisamente se tome un tiempo para meditar, para orar, para conocer la voluntad del Señor en su vida y definitivamente para que usted pueda buscar el plan perfecto del Señor para usted a través de su palabra, a través de la oración, y de que usted pueda conocer de primera mano el cuidado de Dios y su poder, su dirección. Y bueno, hoy quiero concluir un devocional más, o comenzar un devocional más en Juan capítulo 21, versículo 22 y 23, y quiero que veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Mire lo que dice acá. Dícele Jesús: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos de aquel discípulo, que no habría de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Mire lo que dice: hasta que yo venga, yo qué a ti. Yo quiero hablarles en este devocional de que quede hasta que Él venga. ¿Qué a ti? El título para este devocional es hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en este devocional. Gracias porque eres bueno, Dios, y pido tu bendición y tu cuidado sobre lo que vamos a escuchar para este devocional. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto en devocionales pasados, preguntas como las que hace el apóstol Pedro respecto a la manera en la cual el apóstol Juan terminaría dejando esta vida, nos dejan precisamente a nosotros un interés sincero en el que Pedro tenía en relación al Señor Jesucristo. Jesús le responde a Pedro en esta declaración de una manera hipotética, donde Jesús le dice al apóstol Pedro: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Estaba hablando de una forma hipotética. Estaba hablando de una forma en la que estaba tratando de describir algunos aspectos importantes en relación a la vida del apóstol Pedro. Y es bueno saber que a través de esta porción de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que si él quería que quedara hasta que Él regresara, a él no le correspondía saber, ni entender, ni definir cómo y de qué manera el Señor haría con la vida del apóstol Juan. Pero estas palabras que el Señor utilizó precisamente con el apóstol Pedro, lo que le estaba diciendo es que no se enfocara en Juan, que se enfocara precisamente en el hecho de que lo que le debería de importar a Juan, a Pedro, no era Juan, sino que era el Señor Jesucristo, que se enfocara en Jesús y en su inminente regreso. Porque aunque si bien es cierto, estaba hablando de una forma hipotética en relación a que él, si quería que Él quedara hasta que Él regresara, que a Él, definitivamente en esta porción de la palabra de Dios nosotros encontramos que no había nada de malo. Si Él determinaba que Juan quedara vivo hasta que Él regresara, obviamente eso no fue lo que sucedió. Como hemos visto, los historiadores nos dejan en claro saber que Juan fue quemado vivo en aceite y exiliado a la isla de Patmos, y terminó muriendo precisamente en una buena vejez delante del Señor, recordando a su Salvador. Pero aunque precisamente no le estaba diciendo que él viviría hasta que Él regresara, y de que le estaba diciendo básicamente de que Pedro se ocupara de vivir su propia vida de fidelidad, sin ocuparse en la vida de otros, en el tiempo, yo creo que llega a suceder algo que sucede y sucedió con el apóstol Pedro, y es que podemos perder el enfoque de lo que realmente vale e importa en la vida cristiana. Esas declaraciones de Jesús a Pedro en relación a las preguntas que hizo el apóstol Pedro nos dejan en claro que es muy fácil en la vida cristiana terminar perdiendo el enfoque con el cual nosotros deberíamos de vivir la vida cristiana. Pedro, aunque probablemente con un sincero interés quería saber del
la forma en la que Juan terminaría su vida, definitivamente el Señor Jesús quería que se ocupara de su vida personal hasta que Él se lo llevara de la forma en la que se lo llevó cuando fue crucificado al revés por petición misma de Él. Como bien sabemos, la tradición señala que Pedro, cuando iba a ser crucificado de la misma manera que murió o crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, se negó precisamente a ser crucificado de la misma manera que fue, crucificado nuestro Señor Jesucristo, y por eso solicitó ser crucificado de forma inversa a la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y exiliado y colocado en esa posición hasta que murió desangrándose a totalidad. La Biblia nos dice que Pedro recibió de parte del Señor Jesús estas afirmaciones conectadas con relación a la venida del Señor Jesucristo, y le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si bien es cierto, era hipotético, también es afirmativo de una de las más gloriosas verdades que usted y yo encontramos a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios, si es su inminente regreso a esta tierra. No tengo tiempo para este devocional explicar, pero todos sabemos que la primera cosa que ocurrirá para nosotros como cristianos será el arrebatamiento de la iglesia posterior a este periodo en el cual nosotros nos encontramos viviendo en la era de la iglesia. Y si bien es cierto, sabemos que no sabemos ni el momento, ni la hora, ni el lugar, ni el día, cada cristiano debería de estar ocupado e interesado en las cosas que realiza mientras nuestro Señor Jesucristo regresa por nosotros. Las señales más que nunca son evidentes. Están siendo más que claras definitivamente las señales y manifestaciones de que el Señor Jesucristo está por regresar. Y la Biblia nos dice precisamente que le dijo a Pedro: si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Si bien es cierto, esta fue una respuesta contundente para Pedro, esa declaración debería de ser reflectiva para cada uno de nosotros que estamos todavía en esta tierra y de lo que estamos haciendo mientras nuestro Señor Jesucristo se prepara para regresar por su iglesia y llevarnos por Él. Hasta que Él regrese, nuestra mirada no debería de ser quitada de Él. Hasta que Él regrese, hermanos, no debemos de hacer a un lado lo valioso y lo importante que es congregarnos con fidelidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el lugar que el Señor nos concedió para reunirnos con fidelidad en este lugar. La Biblia nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por tardanza, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Hasta que Él regrese, no deberíamos de quitar nuestra mirada de Él, no deberíamos de dejar de congregarnos. Hasta que Él regrese, no deberíamos de dejar de anunciarle a este mundo lo importante que es la salvación del alma, la proclamación del evangelio, de las buenas nuevas. Con cuánta urgencia nos hace falta despertar a la realidad de la vida de la iglesia, que podamos nosotros como cristianos ser conscientes y considerados de aquellos que jamás han tenido la oportunidad de escuchar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta que Él regrese, deberíamos de estar enfocados y dedicados en la proclamación de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Como Él está por volver, no deberíamos de tener dudas. No deberíamos estar dominados por la incertidumbre y el horror del temor con el cual nos están tratando de bombardear las noticias y los gobiernos diciéndonos que hay un caos literalmente mundial, la totalidad. No deberíamos de atemorizarnos porque aunque nuestro presente pueda ser complejo,
Bendito sea el Señor, nuestro futuro se encuentra asegurado en Cristo Jesús. Hasta que Él regrese, debería de mantenerme avivado. Hasta que Él regrese, yo debería de mantenerme ferviente, viviendo por el Señor con verdadera pasión y compromiso en la vida cristiana. Hasta que Él regrese, queridos hermanos, yo debería de estar determinado a que sea logrado a cada paso el propósito con el cual el Señor nos ha dejado sobre la tierra, de amarnos, de edificarnos y de encontrarnos definitivamente aprobados por el Señor en nuestra vida, de tal manera que precisamente nosotros como creyentes nos encontramos viviendo en perspectiva hasta la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Hasta que Él regrese, hermanos, Dios nos ayude a mantenernos firmes y no flaquear. Hasta que Él regrese, deberíamos estar motivados en amor e interesados por aquellos que no hemos visto congregarse con regularidad y fidelidad a la iglesia que Él compró con su sangre. Hasta que Él regrese, hermanos amados, yo no quiero perder mi enfoque. Yo no quiero perder mi propósito sobre la tierra hasta que Él venga por usted y por mí, porque la primera cosa que ocurrirá cuando nosotros seamos llevados de esta tierra es precisamente llegar a dar cuentas por lo que hicimos en esta tierra mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta que Él regrese, hermanos amados, deberíamos de ser motivados y enfocados con la respuesta que Jesús le dio a Pedro cuando le dijo que si él quería que quedara hasta que Él regrese, que a ti. Y creo que esas palabras deberían de movernos a nosotros como cristianos a no perder nuestro enfoque de la razón por la cual el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. Jesús le recordó al apóstol Pedro: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y aunque si bien es cierto pareciera una reprensión, para nosotros debería de motivarnos a dar el enfoque debido de las cosas en el Señor que no debemos de perder mientras que Él regrese por nosotros a esta tierra, hermanos amados. Hasta que Él regrese en el tiempo futuro cercano, es una realidad, hermanos, que podemos perder nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra visión, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestras fuerzas, nuestra dedicación al Señor en nuestra vida como cristianos. Y yo creo que los objetivos con los cuales el Señor nos ha dejado sobre la tierra todavía siguen siendo sencillos y los mismos para nosotros, para no perder la razón por el cual el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. Hasta que Él regrese, cada creyente debería de evitar enfriarse. Hasta que Él regrese, cada cristiano debería de volverse al Señor enfocando su vida espiritual y no volverse materialista. Hasta que Él regrese, hermanos amados, no deberíamos de perder nuestros objetivos en la vida cristiana y deberíamos de estar desarrollando nuestros dones y talentos en las cosas del Señor que nos lleven a mantenernos viviendo por la gloria de su nombre hasta que Él regrese, hermanos. Si bien es cierto, a Pedro le dijo: si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, que a ti. Sí nos debería de preocupar qué es lo que va a encontrar en nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. ¿Qué va a encontrar de nosotros? ¿Qué fruto va a hallar de nuestra vida cristiana? Porque mientras Él regrese, deberíamos de estar viviendo por la gloria de su nombre, y ese debería de ser nuestro firme y deseoso anhelo en la vida cristiana. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día, y pidiéndole al Señor que nos mantenga firmes y fuertes viviendo por Él hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, y gracias por esta meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.